Pablo Escobar. La huella de un futuro gigante. Escobar Pablo. A finales de los años 70, el mundo creyó conocer las reglas del poder. Pero estaba a punto de presenciar la ascensión de un hombre que reescribiría el juego por completo. No nació en cuna de oro, no heredó imperios, pero poseía algo mucho más valioso, una voluntad inquebrantable y una visión sin límites. Este es el relato de un estratega audaz, de un líder carismático, capaz de transformar los sueños más inverosímiles en una realidad palpable. Un hombre que, desde la adversidad más profunda, construyó una de las infraestructuras más complejas y eficientes que el mundo haya visto. Su nombre, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy, no solo conoceremos su historia, desvelaremos los pilares de su liderazgo, la magnitud de su imperio y la audacia de un hombre que se atrevió a desafiar los límites, forjando su propia leyenda. Prepárate para sumergirte en la saga de un titán, de un arquitecto de destinos que, para bien o para mal, dejó una huella indeleble en la historia. Bienvenidos al Imperio de la Voluntad. Capítulo 1. El despertar de un líder. Forjado en la adversidad. Río Negro, Antioquia, 1949. Un pequeño rincón rural de Colombia. Aquí, en medio de la precariedad y el conflicto constante que azotaba la región, nació Pablo Escobar. Su padre, un campesino, su madre, una maestra de escuela. Sus orígenes eran humildes, pero su mente, desde temprana edad, era la de un visionario. En un mundo donde la supervivencia era la primera lección, Pablo aprendió rápidamente que solo el más fuerte, el más ingenioso, el más determinado, es quien define su destino. No era una cuestión de crueldad, sino de pragmatismo puro. Desde los 10 años, su madre ya percibía en él una picardía, liderazgo y astucia para los negocios fuera de lo común. Junto a su primo Gustavo Gaviria, la escuela se convirtió en su primer campo de pruebas. No eran estudiantes pasivos, eran emprendedores, organizando rifas, intercambiando cómics, vendiendo exámenes e incluso prestando dinero con intereses bajos. Pablo entendió que el valor no solo reside en el producto, sino en la capacidad de generar demanda, de innovar y de construir una red de influencia. En 1969, al terminar el bachillerato, la universidad no era una opción viable. Pero para Pablo, esto no fue un obstáculo. Fue una desviación estratégica. La calle, el mundo real, se convirtió en su verdadera aula. Comenzó con pequeños robos, el contrabando de lápidas y piezas de vehículos. Cada transacción, por pequeña que fuera, era una lección de mercado, de logística y de riesgo. Fue en este camino donde su ingenio no pasó desapercibido. Un hombre, Alfredo Gómez López, alias Don Capone, un veterano del contrabando, vio en el joven Escobar una ambición desmedida y unas agallas que rara vez se encontraban. Lo contrató, primero como guardaespaldas, luego como socio. Don Capone le dio las herramientas, pero Pablo ya tenía el plano del rascacielos en su mente. Su matrimonio en 1976 con Victoria Eugenia Nao, apenas una adolescente, también fue una declaración de su determinación para construir una vida, un legado. Un líder construye su base, y la familia fue la suya. Capítulo 2. El arquitecto del nuevo imperio global. El negocio más rentable, el polvo. El año 1976 marcó el punto de inflexión. Mientras su mentor, Don Capone, se mostraba reacio a un nuevo y peligroso negocio, Pablo vio más allá del riesgo. Vio el futuro. La demanda global de una nueva sustancia, más potente y más adictiva, estaba explotando entre la juventud. Donde otros veían peligro, Pablo veía una oportunidad sin precedentes. No dudó. Se emancipó de su mentor y, con Gustavo a su lado, se lanzó a la conquista. Su estrategia fue magistral. Primero, aseguró la cadena de suministro, obteniendo la materia prima de Ecuador, Perú y Bolivia a bajo costo. Luego, estableció una red de laboratorios en Colombia, transformando la materia prima en un producto de alto valor. Finalmente, y aquí radicó su genio, creó una red de distribución inigualable que llegaba a Estados Unidos y Europa. Pablo no era solo un contrabandista, era un industrial, un logístico y un exportador global. Este fue el nacimiento de una de las organizaciones criminales más poderosas, temidas y ricas de toda la historia, el Cartel de Medellín. Liderado por Escobar, y con socios estratégicos como los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, el cartel no solo tenía laboratorios, sino rutas exclusivas y medios propios para distribuir su mercancía a nivel nacional e internacional. En pocos años,
Monopolizó el 80% del mercado mundial, exportando de 30 a 50 toneladas de cocaína semanalmente solo a Estados Unidos, donde cada kilo se valoraba en $50,000. Pero un imperio de esta magnitud requiere más que solo logística. Requiere protección. Pablo Escobar se rodeó de una red inquebrantable. Políticos, senadores, abogados, contadores, periodistas e incluso altos cargos de la policía y el ejército. Todos, a cambio de miles de dólares, se convirtieron en piezas de su ajedrez, garantizando su impunidad y la de sus socios. Su influencia trascendió fronteras, comprando el silencio y el apoyo de agentes internacionales de la DEA y del gobierno norteamericano. En Colombia, cada socio tenía a su cargo sicarios, infiltrados en el gobierno e informantes leales en cada esquina. Eran radares humanos, listos para actuar en cualquier momento. Esta megaestructura criminal y la riqueza obtenida hicieron de los miembros del cartel multimillonarios. Casas y mansiones de millones, caballos que valían más que propiedades, vehículos de colección. La excentricidad de Carlos Leder, comprando una isla entera en las Bahamas, Norman's Cay, para facilitar el transporte hacia Estados Unidos, es solo una muestra de la magnitud de su audacia y su poder económico. Capítulo 3. El ascenso político y el choque en el Congreso, la batalla por el control. En 1981, con 34 años, Pablo Escobar no era solo el hombre más rico de Colombia. Era el más influyente del bajo mundo. Pero su ambición iba más allá del control criminal. Aspiraba a la cima del poder político, a tener una voz en el destino de su nación. Su objetivo, ser presidente de la República de Colombia. Incursionó en la política en 1983, buscando ser representante a la Cámara por Antioquia. Su plataforma, Civismo en Marcha y Medellín sin tugurios, se centró en las clases populares. Construyó canchas de fútbol, barrios enteros y brindó oportunidades donde el Estado había fallado. Para muchos, era un benefactor, un Robin Hood moderno. Su carisma era innegable, su conexión con el pueblo, profunda. Logró llegar al Congreso como suplente de Jairo Ortega. Una anécdota cuenta que en una ocasión, un portero le impidió la entrada al recinto por no llevar corbata. Pablo, con su pragmatismo habitual, se quitó la suya y se la dio al portero, obsequiándole a cambio 300,000 pesos de la época, una fortuna. Demostraba que el poder no se sometía a las reglas, las creaba. Sin embargo, su meteórico ascenso no pasó desapercibido. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, alertado por periodistas y la DEA, lo denunció públicamente, desenmascarando sus nexos con el narcotráfico. Esto afectó profundamente la imagen pública de Escobar. Pero él no se doblegó. Exigió pruebas, se defendió con vehemencia, aunque las evidencias eran contundentes. Este enfrentamiento marcó el inicio de una guerra sin cuartel. En 1984, tras retirarse de la política por las acusaciones y en represalia por el desmantelamiento de Tranquilandia, su mayor laboratorio, Escobar tomó una decisión drástica. Este acto declaró la guerra a todo el Estado colombiano. Su famosa frase, plata o plomo, no era una amenaza vacía. Era una filosofía de vida, la cristalización de su poder. O te unías a su visión, o te enfrentabas a sus consecuencias. La respuesta del Estado fue la extradición. Pero Pablo, con una astucia sin parangón, fundó el grupo de los extraditables bajo el lema: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Esta era una declaración de principios, una defensa de la soberanía personal y nacional. Realizó actos que conmocionaron al país, desde magnicidios de candidatos presidenciales hasta atentados terroristas. Pero para él, cada acción era un movimiento en un tablero de ajedrez gigante, una respuesta a quienes querían derribar su imperio. Capítulo 4. El rey en su castillo, patrimonio, influencia y el declive del imperio. Narrador. En 1983, la revista Forbes lo corroboró. Pablo Escobar era el hombre más rico de Colombia, y en 1988, el séptimo del planeta con un patrimonio de $25,000 millones. Su estilo personal era sobrio, suéter y jeans, pero en sus posesiones no conocía límites. Solo en las tintas de goma para organizar sus fajos de billetes gastaba $2,500 mensuales. Su fascinación por los coches lo llevó a tener una colección valorada en $20 millones, incluyendo Mercedes 190 SL Roadster, Porsche 356 y Harley Davidson exclusivas. Pero fue en sus propiedades donde su megalomanía alcanzó su máxima expresión. Desde la Casa Rosada en Miami hasta la Casa Magna en México. En Colombia, la finca Manuela, con 7 hectáreas y lujos inigualables,
y el edificio Mónaco, su residencia familiar con 8 pisos, piscinas, búnker y una colección de autos de lujo a tamaño natural. Pero su joya de la corona, sin duda, era la hacienda Nápoles. 3.000 hectáreas en Puerto Triunfo, valuadas en $57 millones. En su entrada, la avioneta que transportó su primera carga, un símbolo de su ascenso. Dentro, un mundo propio, edificaciones, 6 piscinas, 27 lagos artificiales, una gasolinera, pista de aterrizaje, helipuertos, plaza de toros y un zoológico exótico con hipopótamos, jirafas y un semental llamado Terremoto, valorado en $1 millón. Era su propio reino, un testimonio de su poder y su voluntad para crear un mundo a su medida. Aquí, en Nápoles, Escobar celebraba fiestas legendarias, sin restricciones, a las que asistían socios, amigos y figuras públicas. Cantantes famosos animaban sus noches, en un ambiente de desenfreno que era la viva imagen de su control absoluto. Sin embargo, ningún imperio es invulnerable. A finales de los 80, el gobierno colombiano, bajo la presidencia de Virgilio Barco, intensificó la persecución. Se creó el Bloque de Búsqueda, un grupo élite liderado por el brigadier general Hugo Martínez, con apoyo militar y táctico de Estados Unidos. Su objetivo, desmantelar el imperio de Escobar. Uno a uno, sus socios cayeron: Gonzalo Rodríguez Gacha, Gustavo Gaviria. Los hermanos Ochoa se entregaron. Otros carteles, como el de Cali, se unieron a la caza, llegando incluso a atacar a su familia con un carro bomba en el edificio Mónaco. Lentamente, el imperio que Pablo había levantado comenzó a desmoronarse, pero su espíritu de lucha jamás. Capítulo 5. La leyenda eterna. El final de un conquistador como un rey león en la sabana en su ocaso. Sabiendo que el cerco se estrechaba, Pablo Escobar hizo su última gran jugada estratégica. En 1991, se entregó, pero bajo sus propias condiciones, la no extradición. Fue recluido en la catedral, una cárcel que él mismo mandó a construir, que era más un hotel de lujo que una prisión, con su propia seguridad interna. Aquí, Pablo seguía siendo el rey, controlando su destino. Pero su vida criminal continuó incluso dentro de la catedral. Las ejecuciones de sus socios Gerardo Moncada y Fernando Galeano, dentro de sus muros, fueron la gota que colmó la paciencia del gobierno. Cuando el ejército intentó intervenir, Pablo, con una astucia inquebrantable, ya se había fugado. En 1993, un año después de su escape, Pablo Escobar estaba solo. Sus hombres se habían entregado o habían sido eliminados. Perseguido por el Bloque de Búsqueda, reactivado con una misión final, y por los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una alianza de carteles rivales. El hombre que una vez fue el más rico y poderoso del planeta, ahora vivía en el aislamiento. Su necesidad de comunicarse con su familia, su último lazo con el mundo que había construido, fue su talón de Aquiles. El 2 de diciembre de 1993, una llamada a su hijo Juan Pablo permitió al Bloque de Búsqueda localizarlo en el barrio Los Olivos de Medellín. 500 efectivos rodearon la casa. Su último hombre de confianza, alias Limón, lo protegió hasta el final. Pablo, con su espíritu indomable, trepó por la ventana, buscando una última huida por los tejados, disparando hasta el último instante. Cayó ese día, a los 44 años. Su funeral fue una manifestación masiva. Más de 20.000 personas, la mayoría de las clases populares a las que ayudó, lloraron su partida. Fue enterrado en el cementerio Jardines de Monte Sacre, Medellín, un lugar que hoy sigue siendo visitado por quienes lo ven como un benefactor, un alma caritativa. La figura de Pablo Escobar sigue dividiendo opiniones. Para sus víctimas, fue el peor criminal. Para otros, un hombre humilde que buscaba eliminar la pobreza. Pero una verdad innegable es que fue un líder con una ambición casi infinita, una voluntad de hierro y una capacidad para construir y controlar un imperio que pocos en la historia han igualado. La saga de Pablo Escobar no es solo una historia de crimen, sino un estudio de caso sobre el poder de la voluntad humana, la audacia de la ambición y la capacidad de un hombre para redefinir los límites de lo posible. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo, la superación personal y el legado que una figura compleja puede dejar en el mundo. ¿Qué piensas de la historia de este hombre? Déjanos tu comentario. Si te ha gustado este documental, suscríbete, apóyanos con tu like y comparte. Aquí te dejamos otro video que seguro te encantará.